Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel y a la presentación de mi primer libro. Este día ha sido muy esperado, no solo por algunas personas que me han pedido cómo lo pueden adquirir, dónde, sino también para mí, porque en realidad era frustrante no poderles hacer llegar el libro. Miren todo el tiempo que ha pasado, pero he aprendido muchísimo de todo este proceso. He contado con la ayuda de mi esposo, que realmente se merece un premio Nobel por haber tenido la paciencia y haber podido superar todos los obstáculos, porque al no conocer ciertos métodos y ciertas plataformas y ciertos formatos, programas, etcétera, ha sido todo un aprendizaje que quiero compartir con ustedes en este video. Así que en este video van a encontrar primero la experiencia de mi libro impreso. Luego les voy a hablar y les voy a indicar cuáles son las plataformas donde podrán adquirir el libro en distintos países, en todos los países del mundo prácticamente. Y también voy a exponer aquí, voy a leerles una página. Voy a escoger una página para compartírselas y a partir de esa lectura, de una manera espontánea, hacer comentarios y reflexiones. Así que bienvenidos y disfruten este video hasta el final. Antes que nada, yo ya había comentado toda la odisea que significó mi libro, Los Luminosos, el libro en formato cartáceo, porque también incluyó un viaje en muchos sentidos, un viaje literal y un viaje también de aprendizaje. Yo escogí la imprenta en Colombia, ya les había comentado, en Cali, y allí no hay muchas oferta de impresores, así que prácticamente o era ese o era ese. Y eso tuvo sus problemas. Me parece que el libro impreso no dio el resultado que yo hubiera querido, lo hubiera querido perfecto, pero hubo errores del espacio de las páginas. También hubo un problema desde que yo escribí el libro, porque cuando empecé a escribirlo, yo no tengo un teclado que tenga acentos, ni siquiera la ñ en mi computador. Así que me encontré con ese problema. Yo sé que hay correctores de ortografía online, yo los uso muchísimo y por eso me toma tanto tiempo cada video, porque debo siempre trabajar con estos correctores para incluir los acentos. Y eso ya fue un problema, porque al inicio las personas que me conocen me aconsejaron, no, tú escribe, escribe, tranquila, que después eso se resuelve y se pasa a correctores automáticos, la IA, en fin. Yo dije, ah, qué bueno. Entonces yo empecé a escribir, claro, sin cuidar dónde está la mayúscula, dónde está el acento, porque cuando me llegaba la inspiración me sentaba a escribir, estaba súper contenta porque fluía todo lo que tenía que hacer. Obviamente tuve que hacer muchas búsquedas y para las etimologías consultar mucho y también copié e incolé los caracteres. Todo eso fue un cúmulo de elementos que después significaron las dificultades que hasta último segundo tuvimos. Porque en el libro Cartacio los caracteres, por ejemplo, los cuneiformes o los caracteres chinos, sumerios o de otras lenguas como el hebreo, en fin, no tuve gran problema porque lo encontraba online y lo pegaba. Yo dije después, eso no va a suceder nada y no fue así, porque después descubrí que para pasarlo a un cierto programa, para poderlo imprimir, te tiene que leer los caracteres y no todos los programas los leen bien. Aprendí un poco a que pudiera leerlo, poner el programa que fuera el correcto para leer estos caracteres, pero después, entonces, ¿quién corrige todos los acentos cuando ya tenía más de 300 páginas? Eso fue una locura. Así que yo le envié el libro a una persona en Cali.
a la cual le pagué para realizar ese trabajo. Esta persona revisó todo muy bien, corrigió perfecto, pero lo hizo en un programa que después cuando me lo envió ya no era el programa de impaginación. En fin, no los voy a aburrir con tantos detalles. Al final el resultado es que en el libro faltan acentos, falta porque si ustedes se dan cuenta, una editorial de un cierto nivel pasa al menos por 3 revisiones el libro. Yo también tenía que viajar a Cali y recoger mi libro, tenía que ser impreso, así que hubo el tiempo en mi contra y pues tenía que hacerlo revisar por varias personas. La única persona en Colombia que lo revisó fue una persona y luego yo, 2 personas. Faltaban de pronto al menos otra que lo revisara. Mi esposo no conoce el lenguaje español, así que él no me pudo brindar esa ayuda. Después, bueno, hubo esos problemas que cuando ya vi todo eso dije, la próxima vez, el próximo libro, desde que lo escriba, voy a tener ya atención en cuanto a todo lo que son los acentos, la ortografía perfecta, desde el inicio, usando un programa especial para eso y no dejando eso para lo último. Eso no es bueno. Ya entendí también que para los caracteres hay que ver cómo, en qué programa lo escribo. Ya estoy mirando todo eso para el próximo libro, que ya empecé a escribir, pero en realidad todavía falta mucho recorrido. ¿Qué sucede, amigos? Que en el Cartacio los caracteres sí están, pero al pasarlo a los otros formatos digitales ya ahí sí hubo muchos problemas. Entonces, ¿dónde pueden encontrarlo? Primero que todo, el libro. El libro en este momento ya está disponible en Amazon KND, es decir, Amazon Kindle. Y para poderlo leer con Kindle, pues se requiere el dispositivo de Kindle para poder leer el libro Kindle. Entonces, quienes lo tengan, pues fabuloso. Pero quienes no lo tengan, no se preocupen porque ahí también está el PDF, que es otra opción. Allí tienen que ver ustedes si en su país les aparece la opción para imprimirlo, porque lo pueden hacer imprimir y les llega a su casa. Pero para esto tienen que tener la conexión con Amazon y yo sé que Amazon no atiende en todos los países, pero bueno, no se preocupen porque hay más opciones. Está también Google Play. Allí también les van a dar las opciones para que lo puedan adquirir. Esa plataforma Google Play Libros está conectada con otras, entonces allí tendrán muchas opciones. Está también en StreetLib. ¿En qué formato está? Está en ebook, EPUB y está también la plataforma Kobo Reading Live. Igualmente lo encontrarán en Gumroad. En Gumroad está, por ejemplo, el PDF, los luminosos. El precio aproximado serán de $8. Hay otros que están en 5, en 6, depende del formato en el cual lo encuentren, si es Cartacio o si es en Kindle o ebook. Así que pues allí van a encontrar ustedes en estas plataformas disponible a los luminosos. Yo les dejaré en este video, en un comentario, todos los links. También voy a tratar de dejar los links disponibles en la descripción del canal, en la información. Es decir, yo quiero que todos quienes quieran adquirirlo lo puedan hacer de la mejor manera, de la manera más fácil. Ya pasó todo este tiempo en el cual muchas personas me habían pedido, Marta, yo quiero el libro, pero estaban en países donde yo no podía enviárselos. Algunas personas, quiero agradecerles a esas personas que lo compraron Cartacio y que pagaron el envío y que sé que les costó mucho. Me da hasta vergüenza porque pues yo no quería que corrieran con esos gastos, pero me insistieron que querían el libro Cartacio. Algunos tuvieron también esa fortuna porque están en Colombia, entonces ahí pueden obtener el libro físico y a unos precios más bajos, pero ahora ya todo desde su casa lo podrán adquirir y ya pues no tienen que pagar esos precios altos ni nada por el estilo. Espero que todos lo puedan hacer y quiero que me cuenten cómo les fue.
Como les decía, en el Cartacio, entonces van a encontrar acentos que no están. Es posible que en los virtuales de pronto todavía haya algo de algún error. Les pido disculpas si encuentran algún error de ese tipo. Ojalá logren concentrarse en el tema, en los argumentos. Sé que hasta en los libros que yo tengo aquí, que son de editoriales de niveles altísimos, también encuentro errorillos, pero entiendo que pues es difícil que sean perfectos. No es por disculparme, es que es real. O sea, no existe un libro que no tenga ningún error, eso es dificilísimo. Siempre hay un porcentaje, entonces pues estamos allí dentro de ese porcentaje. Quiero darle las gracias a las personas que me han escrito su comentario respecto al libro. No son muchos porque pues muchos los han recibido y no han dicho nada, pero hay personas que sí se han tomado la tarea de escribirme al email. Y uno en especial me movió mucho las fibras porque me di cuenta que sí se puede lograr comunicar de mil maneras y que a las personas les llegue ese mensaje que uno quiere que les llegue y se tiende ese puente entre el lector y el escritor, el autor. Eso es maravilloso y nunca lo había experimentado y tenía miedo de que no sucediera porque pues no está dicho que a todos les guste lo que uno escribe, lo que uno piensa. Así que pues me siento realmente muy afortunada, muy feliz de que haya personas que realmente han valorado el libro y hasta me han dicho, Marta, es ya la segunda vez que lo leo. Wow, eso es, es maravilloso para mí. Ahora quiero compartirles un par de páginas del libro para los que tengan el interés. Hay también algo que les quiero comentar, que cuando hagan el formato en Cartacio les va a llegar más grande. Este me gustó mucho. Esta es una impresión, perdón, esta es una impresión de prueba que hice con Amazon, porque yo lo pedí. Por eso está esta franja aquí, porque fue una impresión de prueba para ver que todo estuviera bien. Entonces van a encontrar este formato que es, me gustó mucho, es el A5 y es más grande que el que yo había impreso en Colombia, que es pequeño. Lo hice pequeño pensando en las carteras o en los morrales para que lo puedan llevar hasta en la mano y no les fastidie por el peso, por el tamaño. Entonces es casi un libro de bolsillo, digamos. Este sí es más grande, pero no me disgustó este formato. Así que si Amazon se los imprime, les va a llegar así. Otra cosa que quise hacer pensando en ustedes fue adjuntar los separadores, que es algo que yo pues siempre estoy buscando con qué separar las páginas y parece que no tuviera fin, no son suficientes. Yo tengo una cantidad de hojitas, papelitos, cartoncitos. Entonces en el separador también quise incluir esa frase del Enuma Elish: cuando en lo alto nada tenía nombre, los luminosos descendieron. En este capítulo les estoy narrando la historia de Caín y yo en el libro tuve esa intención de prolongar un poco más la escena de la historia, porque si nosotros vamos a leer, por ejemplo, en el Tanaj, es muy limitado, así que hay que ir a buscar también otros textos que nos puedan enriquecer ese relato. Y si no existe nada más, si nos encontramos ya con esa zona oscura donde ya no tenemos más material, entonces allí tratar de comprender y también hacer hipótesis de lo que pudo haber sucedido, de lo que pudo haber ocurrido. Así que es interesante, pero soy muy clara en el libro. Cuando yo estoy haciendo mis hipótesis, yo lo aclaro y les digo qué es lo que está escrito, qué es lo que está documentado y qué es lo que yo pienso. Aquí dice, ¿y cuál fue el destino de Caín? El Midrash cuenta que en una jornada de caza, después de la expulsión del Gan Eden, aquí estábamos hablando de Caín y de esos sujetos que fueron expulsados, los adamitas, al mezclarse con poblaciones externas, es decir, los de Nod,
los que habitaban en esa zona externa al Gan Eden, pudieron haber entrado en contacto con prácticas distintas. Es decir, para Caín, para los adamitas, al salir del Gan Eden, encontraron la caza, algo que ellos no hacían en el Gan Eden, no cazaban, y también el consumo de carne, porque según el relato del Tanaj, del Génesis, podríamos concluir que no comían, no consumían carne todavía. Recordemos que ese permiso se les da después del diluvio. Así que hasta ahí no se les había permitido. También les explico por qué entonces Abel criaba ovejas. Todo eso está especificado en el libro, porque trato de no dejar como cabos sueltos. Entonces su descendiente Lamec, ciego, fue guiado por Tubal Caín. Así que aquí estoy describiendo la situación de Caín, de los adamitas, tratando de ambientar cómo se sentirían, qué cosas se encontraron cuando ellos salen del Gan Eden, ese recinto protegido, y se encuentran con estas personas que ya poblaban un lugar llamado Nod. Pero recordemos que hay varias tradiciones, no solo el Midrash, no solo el Génesis, hay otras tradiciones. Así que aquí en el Midrash se está narrando la muerte de Caín por un accidente, por algo que no era intencional con Lamec y que muere allí. Pero hay otras tradiciones donde Caín muere de otra manera, muere aplastado bajo los muros de casa, bajo los muros de la casa que él mismo había construido, como si la ciudad que fundó se volviera contra su creador. Es interesante porque distintas tradiciones narran la muerte de Caín de un modo distinto, pero podemos notar que esto no es extraño tampoco en la historia oficial porque a veces hay narraciones históricas donde se narra de un modo la historia de pronto un prócer o de algún otro personaje histórico y en otros libros otros historiadores lo narran de otra manera o crónicas, de manera que allí es un poco difícil entender cómo sucedió exactamente. Esta es la más interesante para mí, la de la muerte de Caín, muerto por un muro que cae, porque esto nos muestra un Caín constructor. Y como les narro en el libro, Caín es un constructor de civilización. Por eso está esta historia en el inicio de las civilizaciones, porque les estoy narrando un inicio a partir de estos textos, de los textos hebreos. Entonces, en la formación de las primeras civilizaciones y las líneas monárquicas, esto es otro subtítulo del libro, fíjense que recientemente publiqué un video que habla de esa continuidad de los linajes de las élites, linajes y élites sacerdotales o de reinados, pero todo eso instaurado por aquellos que descendieron del cielo, que tratan de hacernoslos ver como divinidades y como divinidades celestiales, pero espirituales, porque de esa manera entonces pueden manejar el relato muy fácil. Cuando ya decimos que eran de carne y hueso, se complica la situación. Y aquí, aquí escribo que la ciudad de Caín no fue un simple refugio, fue el primer intento humano de imitar la tierra del Gan Eden, esa tierra de donde habían sido expulsados. Eso es un pensamiento mío porque puedo imaginar que todo lo que ellos aprendieron y observaron mientras crecían en estos Gan Eden, quisieron imitarlo. Ahora ustedes me dirán algo, pero un momento, Caín no nació en el Gan Eden y tienen toda la razón. Pero igual ese conocimiento que traían sus padres y los otros adamitas, pues ha sido transmitido. De manera que Caín ya tenía algo de ese conocimiento. Y otra cosa que les quiero decir es que al parecer, y por lo que leemos en el mismo Antiguo Testamento, es que esos Elohim que yo llamo disidentes, porque son los que continúan
teniendo contacto con Caín, seguían instruyéndolo y protegiéndolo seguramente, no lo abandonaron del todo. Todo esto es una hilación narrativa que yo voy haciendo a partir de lo que conocemos, de lo poco que se dice, pero al mismo tiempo se dice mucho, si vamos a ahondar bien en estas historias y en sus contextos. ¿Cómo era el Gan Eden? Era un espacio cerrado, organizado, donde se establecieron normas. Esto es clarísimo porque esto no lo estoy inventando yo. Allí existían normas, trabajos y jerarquías también. Lo que en el Gan Eden era dado por los Elohim, ahora debía ser reproducido con el esfuerzo humano. De hecho, el mismo Elohim o Eloah que expulsa a Adán y Eva le dice, ahora a ti te va a tocar sudar y esforzarte para que algo crezca en esa tierra de allá afuera que es prácticamente salvaje. Y a ti, mujer, ahora te va a tocar solita con tu parto, con dolores. Es lo que les está diciendo, es lo que les espera. ¿Por qué? Porque ahí dentro de ese jardín protegido no había ese problema. Entonces, estamos hablando de recintos, pues no estoy diciendo que fueran cerrados totalmente, pero sí, al menos eran separados del resto, como cercados, quién sabe cómo eran esas estructuras, pero se han encontrado las estructuras más antiguas en el mundo y qué forma tienen, son circulares y encuentran siempre las basecitas que son de roca, de piedra, el muro que circunda, que es el recinto que protege el lugar. Yo me imagino que el Gan Eden era algo así por el estilo. Y similar a esos jardines Gama de los cuales también les hablé aquí en el canal, que me parece que son bastante análogos en muchas cosas. Así que ese impulso, ese empuje inicial no se detuvo allí con el Gan Eden. Con el paso de los siglos, las ciudades multiplicaron su número y su grandeza. En las llanuras de Mesopotamia, los escribas recordaban que cuando el reinado descendió del cielo, como ya lo había mencionado, estuvo primero en Eridu. Aquí está la indicación de dónde surge la civilización. Así nació Sumer, con estructuras llamadas templos, que llamamos nosotros templos, sacerdotes y reyes que reclamaban mandato divino. Claramente porque lo que recordemos que ese término divino viene de nosotros, es un concepto nuestro. Entonces, lo llamamos así para saber de qué estamos hablando. Cuando hablamos de lo divino, hablamos de todo lo que tenga origen de estos luminosos o descendidos. Mientras tanto, a orillas del Nilo, Egipto erigía su propio reflejo del orden cósmico, con el faraón como hijo del cielo y señor de la tierra. La ciudad, las estructuras reservadas a sus señores y la monarquía se convirtieron en los pilares de la civilización y tras ellos el verdadero poder, el sacerdocio, que eran también guardianes de calendarios, sacrificios y saberes reservados. Así, poco a poco, el modelo de las confederaciones celestes se proyectaba en la tierra. Aquí, por ejemplo, me molesta ver tierra con minúscula. Les pido de verdad disculpas a quienes se hayan topado con esto, porque es tierra con mayúscula. Entonces se darán cuenta que sí hay problemas aquí con el libro Cartáceo. Sí, pues los que lo hayan adquirido, por favor, de verdad disculpen esto. Y en el próximo espero compensarlos pues, con no errores absolutamente. Entonces, estas confederaciones celestes que se proyectaban en la tierra dando forma a reinos humanos, como lo vimos en el video anterior, que en sus estructuras de poder imitaban a las asambleas de los Elohim, Anunnaki, Dingir, Neteru, etcétera, porque finalmente nos damos cuenta que en cada cultura las estructuras de poder son muy parecidas.
Las crónicas mesopotámicas grabadas en la lista real sumeria guardan una frase enigmática. Cuando el reinado descendió del cielo, estuvo primero en Eridu. Con estas palabras se recordaba que la realeza no fue inventada por los hombres, sino otorgada desde arriba. Y esto es algo que ya se ha borrado en la memoria. Queda en los escritos, porque ahí está, pero nunca ha sido tomado como algo literal y ya pues decirlo, te contestan como, ay, ¿tú crees que todo lo hemos aprendido, que no fuimos capaces de hacer las cosas? En realidad no quieren aceptar que las personas que en la antigüedad escribieron esto estaban diciendo la verdad. Entonces, pues, no lo aceptan. Los Anunnaki, al establecerse en la Tierra, designaron ciudades, templos y soberanos. Templos, ya sabemos que así los llaman templos en el sentido en que nosotros hoy le damos a un templo, que es ir a rezar o a rendir culto a una deidad invisible, pero en realidad los templos eran centros de logística, eran unas estructuras donde se encontraban con sus Anunnaki o Dingir, donde estos Dingir cenaban y a veces invitaban personas con las cuales querían departir. Está escrito. Así que pues obviamente si pensamos que son mitología, pues tenemos que pensar que es mitología. Y según estas palabras, los Anunnaki llegaron antes de que existieran los reyes humanos, porque no estaban conformados los reinados y establecieron las primeras ciudades. Así que lo que van a encontrar en el libro Los Luminosos es la historia que no van a encontrar en los libros oficiales. No soy la única, ni la primera, ni seré la última que está narrando esta historia. Entonces, ¿por qué deberían ustedes leer Los Luminosos? Pienso que estoy aportando argumentos, razonamientos y conexiones que quizás los otros autores no hayan hecho, porque no se puede abarcar todo absolutamente y porque en la medida en que ha pasado el tiempo también sabemos un poco más respecto a esas culturas, se han hecho nuevos descubrimientos, de manera que pienso que el libro es una buena opción para quienes quieran investigar, al menos tener otro tipo de, otro punto de vista. Así que pues yo espero que quienes lo adquieran realmente sientan que algo les he podido aportar a sus búsquedas y de verdad, de corazón, lo espero y me encantaría recibir de ustedes ese, se dice feedback en inglés, pero esa opinión, esa reseña respecto al libro. Y si lo adquieren en las plataformas, pues sería muy útil que dejaran su reseña para que también la plataforma misma lo promueva un poco más. Así que amigos, muy contenta porque finalmente los luminosos ya están a la mano. Me cuentan si lo lograron, si pudieron adquirirlo, cómo les fue. Espero poder leer sus comentarios al respecto y seguiremos con nuestras investigaciones, con nuestros estudios y trataré de seguir trayendo invitados interesantes al canal que sé que ustedes lo valoran tanto como yo, que podamos escuchar también otras voces. Eso es importantísimo. Por ahora, un abrazo grande a todos mis queridos lectores, a todos a quienes están apoyando el canal mediante unirse o hacerse miembros de esta gran familia Mystery Channel, de un gran corazón que nos une a todos por el amor hacia el conocimiento y hacia las búsquedas e investigaciones. Así que muchas gracias amigos, un gran abrazo y aquí nos vemos pronto en Mystery Channel.